Vamos a dar inicio a la revisión de esta novela hermosa de Rosario Castellanos, llamada Balún Canán. El día de hoy nos reunimos para revisar esta novela de Balún Canán de Rosario Castellanos. Esta novela extraordinaria, su primer novela de esta poeta, y en una novela que va a relatar la historia del dueño de una hacienda en Chiapas cuando se encuentra la reforma agraria por Lázaro Cárdenas. Y aquí César Argüello, a través de los 66 capítulos de la obra, que son 24, 18, 24, y son capítulos muy pequeñitos, ve cómo su trayectoria como terrateniente va en decadencia porque se han implementado ya las leyes de la reforma agraria y se están ejecutando en todos los estados del país. Y por esto, los hacendados ahora son obligados a construir escuelas y ver que los hijos de sus trabajadores tengan clases. Ahora, dentro de la narración de la novela, cuando inicia cierto inconformismo, vamos a encontrar cómo matan a la mano derecha de César Argüello, que se desangra porque le cortan con un machete la mano. Y es que hay un historial de maltrato por parte de los hacendados hacia todos los indígenas, y en esto había una oportunidad de venganza. Y entonces nuestra novelista nos va atrapando en una trama donde hay enfrentamiento de clases y un enfrentamiento de un poder que va a desaparecer. Aquí me voy a detener tantito para ver si tienen algún comentario antes de entrar a ese lenguaje extraordinario que nos atrapa desde el principio, y para concluir con algunos comentarios que la misma Rosario Castellanos hacía sobre lo que escribió. Bienvenida, Cecilia Pérez. Buenas Francisco. noches. Buenas noches. ¿Alguien tiene algún comentario? Buenas noches. Bueno, Buenas noches, Ceci. Hola, te quiero decir que... hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Cecilia. ¿Qué tal? Qué gusto, maestro. Que el contexto en el que se escribe Balún Canán de Rosario Castellanos es la novela indigenista, ¿no? Que se da precisamente en mediados del siglo pasado. Hay antecedentes como Juan Pérez Jolote, por ejemplo. Mismo Heraclio Cepeda también está en esa misma línea, y es precisamente la época de los cambios sociales que vienen después de la Revolución Mexicana, concretamente el reparto de tierras, ¿no? Y Rosario va a dar cuenta de ese proceso en la hacienda de sus padres, y también con muchos pasajes autobiográficos de eh, cómo ella fue educada, y que prácticamente su nana fue la que le dio más a ella, ¿no? Además, digamos, una educación más cercana, ¿no? Entonces, es una de las grandes novelas, Balún Canán, que pues, yo creo que tenemos que leer todo, ¿no? Es cuanto.
Gracias, maestro Marco. En Estaba esta buscando novela, por ahí yo hice un texto hace tiempo, estaba buscando, pero no lo traje, lo dejé ya, que es un contexto, hago un estudio, el contexto de Balón Canal, y se llama así, caso hay, tu baldillito, o sea, la figura del baldío, ¿no? Pero no lo encontré aquí, ya lo voy a ver después, ¿no? Ya se lo comparto después. es muy interesante que después lo platiquemos y quede grabado en los Ajá. canales del colegio para que se pueda revisar muchas veces. Les decía, esta novela de 115 hojas, ¿quiere hacer algún comentario alguien más? Adelante. Yo quisiera comentar un poquito. Adelante, A mí se me Ceci, hizo, luego Laurita. Sí. gracias, una novela bastante interesante de leer por los temas que aborda, porque siento que es así como parte de la narrativa de su vida. Y en la época que esta novela es construida, se habla mucho de la época de la revolución, del periodo de Lázaro Cárdenas, 1930, la explotación indígena, y donde ella está hablando cuál es el trato que tiene con su nana. Entonces te queda claro las marcadas diferencias que se dan en esa época y que era considerado como parte de la normalidad, ¿no? Que es un punto importante que hacer mención porque si lo remontamos a la época actual, ha mejorado mucho la situación, ¿no? Pero en ese entonces puedes ver que de alguna forma el indígena trataba de salir, pero al final también estaba resignado un poco a la situación que le tocaba vivir. Esa es una parte que a mí me llama mucho la atención y creo que también toca mucho estas partes de género, de la poco visible que es la figura de la mujer en esa época también. Entonces, hay una parte en la novela como que dice que ella veía las rodillas de su papá, pero no más arriba. Entonces es un tanto poética también la novela, así la veo yo también. Sería mi comentario. Gracias, maestra Ceci. Adelante, maestra Laura, Olivia. Sí, buenas noches. Bueno, a mí me encanta esta novela. Para mí es un espejo de Chiapas de esa época, la situación indigenista, el movimiento que trajo consigo, los cambios, luego estas familias de finqueros tan arraigadas y que se sentían realmente superiores y con todo y con como cierta monarquía, ¿no? Pero también esta parte maravillosa de las tías de César Argüello, ¿no? Donde estas tres tías, y sobre todo Francisca, va pasando todo un proceso de jugar una figura masculina, luego jugar una figura femenina, y toda esta parte mágica que refleja nuestro estado, ¿no? Esta idiosincrasia que tenemos los chiapanecos, que luego a veces estamos entre lo real y lo místico y lo mágico. Y a mí esta parte me gusta muchísimo porque la dura realidad que se tiene, ¿no? El maltrato hacia los indígenas, la idea de superioridad por otro lado de los otros y de control, que se va perdiendo conforme vamos leyendo la novela, pero esta parte también mística de lo mágico, ¿no? De las curanderas, de las brujas, de lo que puede decirse sobre las mujeres, y cuándo pasa una mujer a ser una bruja y por qué, y cómo va desprendiéndose de la figura masculina que estaba jugando al menos Francisca, la tía, la tía de César, ¿no? Y de cómo va transcurriendo este cambio en ella también. Y a mí me gusta mucho el pasaje donde pinta toda la casa de negro y construye un ataúd y ya duerme ahí, tratando de salvar lo que es de ella, pero también transmutando lo que estaba pasando. A mí se me hace como una muerte simbólica y abrir espacio a lo que estaba ocurriendo y a lo nuevo, ¿no? Bueno, ahora me quedo con eso. Gracias, doctor. Gracias, Laurita. ¿Tienen algún comentario ahorita? De todos modos, sobre el transcurso, en el momento que quieran hacer un comentario con toda confianza, me interrumpen para
que podamos darle este hilo a esta extraordinaria novela donde el lenguaje es primordial. De hecho, inicia, y aquí no sé, Laurita, si quieres leer el inicio de la novela. A ver, dice, y entonces coléricos nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño de la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace, queda la ceniza sin rostro, para que puedas venir tú y el que es menor que tú, y les baste un soplo, solamente un soplo. Wow, extraordinaria forma de escribir. Y ahora, Francisco, si quieres, bueno, leer el siguiente texto, ahorita lo anotamos. Esto era nada más para comentarles, bueno, los epígrafes vienen arriba y esta es la página 2 de 115 hojas que tiene con capítulos pequeños. Esto que leyó la maestra Laura es esta parte, el inicio. Luego sigue, no me cuentes ese cuento, nana. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con el grano de anís? Y así nos lleva con ese descubrimiento de la nana, de este narrador que es una niña de 7 años, que narra la primera y la tercera parte de cómo está dividida la novela. Y ahora, todas estas situaciones de imágenes, de metáforas, y aquí veíamos que nos va metiendo o regresando a esa parte de Chiapas que todos hemos vivido en algún momento. Como aquí dice, hay carretas arrastradas por bueyes soñolientos. Hay potros que sacan chispas con los cascos y caballos viejos a los que amarran de los postes con una soga. Se están ahí el día entero, cabizbajos, moviendo tristemente las orejas. Acabamos de pasar cerca de uno. Yo iba conteniendo la respiración y arrimándome a la pared, temiendo que en cualquier momento el caballo desenfundara los dientes amarillos, grandes y numerosos. Y nos recuerda esas imágenes que vivimos, creo que todos, de pasar por algún lugar donde estaban descansando algunos campesinos y dejaban a los caballos. Adelante, Francisco. Mi nana me lleva de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas, y lo demás de piedra. Piedras pequeñas que se agrupan como los pétalos en la flor. Entre sus junturas crece hierba menuda que los indios arrancan con la punta de sus machetes. Hay carretas arrastradas por bueyes soñolientos. Hay potros que sacan chispas con los cascos y caballos viejos a los que amarran de los postes con una soga. Se están ahí el día entero, cabizbajos, moviendo tristemente las orejas. Adelante, Laurita. Gracias, Francisco. De nada. Yo quería comentar que esta parte que están leyendo, bueno, esta de las piedras y las plantas que crecen entre las piedras, a mí esa imagen me gusta muchísimo, pero me llamó la atención esto cuando de los caballos y que al final termina en que le da miedo que el caballo le muerde el brazo, pero lo que más le aterra es que el caballo se burle de su brazo porque su brazo es muy flaco. O sea, ahí rompe totalmente con la idea y a mí esto también me gustó muchísimo porque estamos pensando en los caballos que están ahí todo el tiempo parados en el sol y de repente lo que la niña piensa es que tiene miedo que le muerde el brazo y que el caballo se burle porque el brazo es muy flaco, ¿no? Ese juego en ese momento de romper con la idea que traía me gustó muchísimo. Gracias, Laurita. Aquí, ¿quiere leer, Janet? Adelante, Janet. Acabamos de pasar cerca de uno. Yo iba conteniendo la respiración y arrimándome a la pared,
temiendo que en cualquier momento el caballo desenfundara los dientes, amarillos, grandes y numerosos, y me mordiera el brazo. Y tengo vergüenza porque mis brazos son muy flacos y el caballo se iba a reír de mí. Maestra Ceci, ¿quieres leer esta parte de los balcones que nos va llevando desde el principio de la novela, nos mete a esas imágenes que nos hace sentir que estamos dentro de la novela? ¿Quién de ustedes que leyó la novela no sintió esa angustia de cuando se iba a morir el niño, ¿no? Y cómo le hacía para que no trataba de evitar esto irremediable? Adelante, maestra Ceci. Dice, los balcones están siempre asomados a la calle, mirándolo, subir y bajar y dar vuelta en la esquina, mirando pasar a los señores con bastón de caoba, a los rancheros que arrastran las espuelas al caminar, a los indios que corren bajo el peso de su carga, y a todas horas el tratecillo diligente de los burros que acarrean el agua en barriles de madera. Debe de ser tan bonito estar siempre como los balcones, desocupados, distraídos, solo mirando cuando ya sea grande. Wow, con esas imágenes, con un lenguaje poético que me recuerda a algún poema del maestro Borges. Ahora, aquí, ¿quiere leer, maestro Marco? ¿Está en silencio tu micrófono? Ahora empezamos a bajar la cuesta del mercado. Adentro suena el hacha de los carniceros y las moscas zumban torpes y saciadas. Tropezamos con las indias que tejen pichulej sentadas en el suelo. Conversan entre ellas en su curioso idioma, acesante como ciervo perseguido. Y de pronto echan a volar sollozos altos y sin lágrimas que todavía me espantan, a pesar de que los he escuchado tantas veces. Gracias, Marco. Y esa parte de esa imagen, metáfora, si le quieren llamar, porque pareciera que van implícitas, cuando de pronto echan a volar sollozos altos y sin lágrimas, que todavía me espantan, a pesar de que los he escuchado tantas veces. Me tocó ver llorar alguna indígena y pareciera que se repitiera en muchas partes. Y Rosario nos ha adentrado completamente a esas escenas de Chiapas, que todavía en algún momento pudiéramos observar restos en algunos ejidos, en algunas colonias, un poquito alejadas de las poblaciones grandes. Y ahora, ahí nos va hablando de lo que eran las escuelas de antes y luego cuando vienen los cambios, tratando de que se llevara ya un programa y que se tuviera cierta estructura para la enseñanza. Y ahora, esta escena que nos refiere a la maestra y de cómo estaban amenazando con desaparecer este tipo de escuelas, porque ahora las escuelas iban a ser gratuitas. Pero la forma como lo hace, no sé, maestra Laura Olivia, si quieres leerla. La maestra nos vigila con mirada benévola, sentada bajo los árboles de bambú. El viento arranca de ellas un rumor incesante y hace llover hojitas amarillas y verdes. Y la maestra está allí, dentro de su vestido negro, tan pequeña y tan sola como un santo dentro de su nicho.
Hoy vino a buscarla una señora. La maestra se sacudió de la falda las hojitas del bambú y ambas charlaron largamente en el corredor. Pero a medida que la conversación avanzaba, la maestra parecía más y más inquieta. Luego la señora se despidió. ¿Qué te parece esa escena, maestra Laura? Me causó mucha pena la maestra porque de traer pues toda esta historia de enseñanza y cómo el cambio, son cosas en las que yo, por ejemplo, nunca me había puesto a pensar realmente en lo que se perdió. Siempre uno piensa en lo que, bueno, al menos yo pienso en lo que se ganó con la Secretaría de Educación Pública y con Vasconcelos y todo el cambio que hubo, pero claro que también tuvieron que haber habido algunas pérdidas, ¿no? Y me impresionó mucho esto de que pues no había un grado escolar, no había un plan, y que bueno, ahí todo el mundo aprendía la buena de Dios y ya cuando se graduaba podían hacer un mapamundi y eso era como lo máximo a lo que aspiraban las niñas, ¿no? Me dio mucho gusto que hubiera también educación femenina, eso es algo que me agradó mucho, pero algunas familias salieran justamente perdiendo porque no había ningún plan ordenado de enseñanza. Y fue cuando la SEP justamente empezó a ingresar y a hacer los planes y programas propios ya, ¿no? De la Secretaría de Educación. Entonces dije, ay, qué fuerte, porque, pues sí, para ellos, esto de la enseñanza gratuita y pública y esto, pues vino a romper todos los esquemas que habían anteriores, ¿no? Claro, y ahora esta forma de narrar de una niña de 7 años, que fue una de las cosas que en algún momento incluso ella misma eh, hace mención de eso, criticándose, porque no había forma de hacerlo de otro modo. Que cuando menciona, y la maestra está allí dentro de su vestido negro, tan pequeña y tan sola como un santo dentro de su nicho. Obviamente que en todo eso nos está diciendo muchas cosas y es una parte que va dándonos demasiado en la novela, como en una fiesta, cada vez que vienen a casa los indios de Chactagal, traen costales de maíz y de frijol, atados de cecina y marquetas de panela. Ahora se abrirán las trojes y sus ratas volverán a correr, gordas y relucientes. y, y los que hemos visto ratas de campo, cuando tenemos mucho maíz y todo, los vemos así, correr gordas y relucientes, incluso descaradas, ¿no? Que se nos paran ahí como retándonos. Pero bueno, y en esta parte de, si nos quieres leer, Janet, donde el padre recibe a los indios con ese aire patriarcal. Mi padre recibe a los indios, recostado en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan uno por uno y le ofrecen la frente para que la toque con los 3 dedos mayores de la mano derecha. Después vuelven a la distancia que se ha marcado. Mi padre conversa con ellos de los asuntos de la finca, sabe su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos respetuosos y ríen brevemente cuando es necesario. Gracias. Entonces, en este contexto de reclamo que ella nos va mostrando en el lado patriarcal y en esta finca de Chactajal, y con esas imágenes extraordinarias, aquí ya vamos terminando la primera parte, que sería la página 27, y es en el capítulo 24 que les hablaba, que tiene capítulos muy pequeños, incluso el último de la parte 3, que son unos cuantos renglones. Ahora, nos habla de tantas cosas que de una forma u otra hemos visto en nuestro querido Chiapas. Y para la parte 3, ya después de que se va hilando, hay romance, hay, bueno, hay de todo, hay asesinatos, hay intrigas, hay esa angustia
de un finquero que está pidiéndole al gobernador, está tratando de pedir la audiencia con el gobernador, cuando políticamente el general no da su brazo a torcer y ya se había implementado todo esto para Chiapas y para toda la República. Y ahora, con esta escritora de 49 años, que con 49 años nos deja un legado impresionante, que nace en 1925 y que ya termina la carrera a los 25 años, y que luego va a morir en Tel Aviv de una forma un poco rara, en 1974 en Israel, y de cómo ella estudia en Comitán hasta el segundo de secundaria y luego se gradúa en Filosofía y Letras en 1950 a los 25 años. Y luego esa interrelación que tiene con Jaime Sabines, Ernesto Cardenal, ese extraordinario poeta, y Augusto Monterroso, este extraordinario cuentista guatemalteco, y luego viaja a España y a Madrid para completar su formación, y luego viene a trabajar al Instituto Mexicano de Ciencias y Artes, y luego le dan una beca a Rockefeller de poesía y ensayo. Y como ella va colaborando en diferentes revistas, suplementos, y tiene una forma muy activa de creación literaria, pero siempre tuvo esa inquietud y preocupación de las condiciones de vida de los indígenas y sobre todo de las mujeres que ella había vivido desde muy pequeña, que fue determinante para que pudiera ser una activista y política, como ella misma señalaba. Entonces, con varios reconocimientos como el Javier Villarrutia por cuentos, como profesora de Filosofía y Literatura de la UNAM, y luego como docente en la Ibero y en las universidades de Wisconsin, Colorado, Indiana, y secretaria de un club muy famoso, que dentro de esta forma de manifestar su vida interior con esa sinceridad de que podía hablar de que era un espíritu femenino inadaptado. ¿Por qué? Porque sentía que el mundo era un mundo dominado por los hombres. Y esto se va a plasmar en su obra, donde tenemos muchas, como Trayectoria del Polvo, Vívida Luz, y esto logra despertar el interés como de alguien como Carlos Monsiváis, que ya era muy importante para esa época, y obviamente nuestro Nobel de Literatura, el maestro Octavio Paz, y su poesía completa se reúne bajo el título de poesía No eres tú. Y esta novela de Balún Canán, publicada en 1957, y Oficio de Tinieblas, que también fue una extraordinaria obra que merece el premio Sor Juana Inés de la Cruz y que nos va a representar con esa pluma mágica la vida de Chiapas. Y ahora, ¿qué podríamos decir que destacó? Pues que destacó prácticamente todo. Apuntes para una declaración de fe, de la vigilia estéril, poemas, Vívida Luz, y ahora estos cuentos como Ciudad Real, Los Convidados de Agosto, que por ahí ya la tengo para que se las pueda compartir. Es el libro que más destacó en 1964, y el álbum de familia. Ahora, estas obras que van a reflejar su conciencia del mestizaje y en una dimensión personal, esa sensación que ella traslucía de un desamparo como cualquier mujer que pierde un amor, y sus ensayos que fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín. Y luego, para finalizar su vida, en 1971, cuando fue nombrada embajadora de Israel, donde falleció en un accidente raro, en una bañera, dejando con 49 años una amplia obra literaria y un lugar difícil de sustituir en las letras mexicanas. Entonces, haciendo este recuento de lo que es la novela, me dediqué a tomar algunas notas del mismo, como esta
la música triste, aguda, áspera, como el aire filtrándose entre los huesos de un muerto. Instala entre nosotros su presencia funeral. Las parejas se ponen de pie y permanecen un momento inmóviles, uno frente a la otra, a la distancia precisa. Las mujeres con los bajos y los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Los hombres con las manos a la espalda. Y estaba refiriéndose a la danza, pero también nos estaba haciendo un mensaje incluso en la misma danza. De esto que hemos revisado ya en la diosa blanca y de ese matriarcado que fue desapareciendo para llegar al patriarcado y que en esta parte se va a remarcar. Y en la segunda parte que empieza con una epígrafe de Chilambalán, que va ella colocando en las tres partes, ¿no? Toda luna, todo año, todo día, todo bien, camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud, como llega a su poder y a su trono, de Chilam Balán. Y estos personajes como Ernesto que aparece y que va a denotar a ese hijo incómodo, o como le llaman a ellos, que no fue reconocido por el padre y que no lo quería el padre, ¿no? A un bastardo, así lo llama, y cómo al final de cuentas va a tener una muerte violenta, y nos habla de esa personalidad de sufrimiento de este muchacho, que no encajaba dentro de esta familia, siendo parte de la familia. Y cuando él quería dar sus ideas en el aspecto de que, bueno, pues sus tíos eran ricos, pero pues no eran reyes, no estaban con sirvientes muy bien vestidos ni nada. De repente lo volvían a la realidad dándole órdenes, ¿no? Donde César era el que mandaba y con ese don de mando que él ya traía por generaciones. Entonces, todo esto, el Palo María, y luego, al final de cuentas, con esa parte que Rosario, siendo hija de terratenientes y viviendo su infancia con una nana, pues va a traer esa parte que podríamos decir que es parte de su biografía, es biográfica. Obviamente que como escritores sabemos que seguramente hay unas partecitas y otras ella, la novela lo fue tomando, la fue tomando hasta poder llegar a lo que tenemos ahora. Adelante, Laurita. Pues justo esto que menciona la diapositiva, doctor, que justamente se la dedica a Emilio Carballido, ¿no? Porque fue una de sus fuentes para inspiración y de motivación para que hiciera la novela, ¿no? Que la estuvieron motivando para que la escribiera. Y a mí me quedó mucho esta idea como psicóloga también de cómo nunca sabemos el nombre de la niña ni de la nana, o sea, esa invisibilidad de las mujeres, no sabemos el nombre del hermano, del papá, del tío, de Ernesto, de todos aquí, pero no de ella ni de la nana, o sea, invisibilizadas totalmente, ¿no? Y ahí se marca muy, muy claro que ellas son las, pues sobre todo la niña, la parte más importante de la historia, y sin embargo nunca supimos ni su nombre, ¿no? Y esta nana que siempre se estuvo buscando posteriormente. Digo, y aquí, y comenta justamente la diapositiva, ¿no? Pues que Carballido y Sergio Magaña, pues la motivaron a escribir la novela, ¿no? Y que, como usted mencionó, pues fue su primer novela. Y qué bien como psicóloga que disfrutas esa novela porque está llena de matices de personas, de las personalidades, ¿no? Completamente extremas. Y ahora, cuando Sergio Magaña y Emilio Carballido la estimulan a escribir sobre su infancia en Comitán que es Balún Canán, que significa 9 estrellas o 9 testigos. Y ahora, esta que fue su primer novela, de 1957, y viene en la dedicatoria así, como tal, y pues con el general Lázaro Cárdenas, que es el que va a provocar estos cambios, este personaje tan querido
por todos. Y como en esta novela se narran enfrentamientos entre los indígenas y sobre los finqueros, sobre los hacendados, después de esta reforma agraria de 1934 a 1940, donde Rosario Castellanos nos va mostrando qué es lo que estaba pasando del otro lado. Y luego tomando estas imágenes de una entrevista que hace la escritora Margarita Aguilar, y que es la finca de Chactajal, cerca del municipio de Las Margaritas, en el ejido de Bajucú, Chiapas, y donde vamos a ubicarnos como la novela quizás nos plasma algo más extraordinario, ¿no? Y sin embargo, el efecto lo logró en esta historia de una incomunicación, donde no hay una buena relación, donde hay una oligarquía y donde hay una explotación. Por eso esta novela se ha inscrito dentro de la corriente indigenista. Rus nos menciona que en realidad es una narrativa estética realista, costumbrista y autobiográfica, que es lo que él considera. Y vemos cómo esta novela, que se ha reeditado tantas veces, y aquí vemos muchas, la segunda, tercera, bueno, y se seguirá editando, porque esta novela es una novela muy bien lograda, que se escribe en 1957, y desde la primera imagen, ¿no? Esa imagen femenina pidiendo esa presencia dentro de una sociedad machista que nos va a sacudir conciencias de esa época donde todos los puestos eran dominados por los hombres. Y ahora esta película que hacen en 1977, precisamente 2 años después de que ella muere, con Benito Alarraqui, y que protagoniza esa actriz tan querida, Sabi Kamalish, Tito Junco y Pilar Pellicer. Y aquí, con esta novela de Balún Canal, que no he yo podido ver, recuerdo esa película en algún momento, pero hace tantos años ya, no sé si se pueda conseguir. Y ahora esta novela, que se divide en 3 partes, la primera y la última son de 24 capítulos, y la segunda parte es de 18 capítulos, pero les mencionaba que era muy pequeñita, en una hacienda de Chactajal. Y al final de cuentas, cuando Rosario publica, ella ya era muy reconocida por sus poemas y por sus ensayos. Y ahora se ha escrito de ella en algunas tesis de Chile, por ahí recuperé una tesis de Chile sobre su obra. Y ahora, esta esencia de la historia de una infancia donde Rosario vive hasta los 16 años, pero lo magistral es como en pocas hojas nos deja ver ese Chiapas que ella vivió, y de una forma tan hermosa que nos permite estar dentro de la escena de lo que ella vive, y al mismo tiempo tener 2 o 3 interpretaciones de lo que escribe. Ella trabajó en el Centro Coordinador Indigenista, y esto le permitió, como ella mencionaba, tener contacto con varios escritores chiapanecos. Estuvo muy cerca de escritores chiapanecos. Ahí se integró al grupo formado por el director de teatro Marco Antonio Montero, el pintor Carlos Jurado y el lingüista Carlos Antonio Castro, para hacer teatro guiñol, que recordarán ustedes que ha caído ya en desuso y era tan importante como parte educativa para apoyar a los programas del centro en las zonas rurales. Y ella menciona en alguna entrevista, si quiere leerlo, Laurita, qué es lo que menciona ella. Dice, fui a Chiapas a buscarme porque aunque en la memoria tenía a sus gentes, a pesar de haber salido cumplidos los 16 años, era un recuerdo lejano. De Tuxtla viajé a Comitán y pasé temporadas que me llevaron
a los restos de mi familia y a las viejas amistades. Trabajando en la biblioteca del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, leí a los escritores chiapanecos. Una Rosario Castellanos muy cercana a nosotros, con esas más de 20 horas para llegar a Comitán, si era por vía terrestre, y esas 2 horas para llegar de México a Tuxtla en esos aviones bimotores. Me tocó subirme en esos que tambaleaba, de repente decían, va a entrar a un periodo de tormenta, y se sacudía, decía, ¿a qué hora se cae? Creo que tenía yo como 7 años cuando viajé en los aviones. Y ahora, dice Rosario, algunos venían a hablar conmigo y me interioricé de su lenguaje y forma de pensar. La motivación de Balún Canán está en estos años y en reflejos de mi niñez. Y ahora, estas partes que vimos y que tienen muchísimas, ¿acaso se habla con los granos de anís? Tiene la boca apretada como si se lo hubiera cerrado un secreto. Dice que la tierra no tiene ojos. Es así como el respeto mira lo que es grande. Entonces, podríamos hablar y hablar sobre esta novela que al final de cuentas critica a los terratenientes y estas relaciones desiguales que hay entre indios y ladinos, y que ella va a exponer a través de diversas situaciones. Y luego, cómo la niña critica esta corrupción, el contubernio que hay entre políticos y terratenientes. Y la novela ubica al general Cárdenas como un líder con seriedad, como realmente lo fue. Y en el segundo plano, como hay una crítica al sistema patriarcal que representa César Argüello. Y vamos a ir terminando, aunque no podemos soslayar ese personaje de Zoraida. Zoraida, la madre de la niña, quien era de gente pobre. Al final de cuentas, el hecho de casarse con César lo hace subir, la hace subir de clase, y cómo habla de los zapatitos que usó tanto y que se desgastaron cuando era niña, y esos deseos. Que esa personalidad que al final de cuentas se va revelando, ¿no? Y hablábamos de Ernesto, el sobrino ilegítimo de César, quien va a morir, pues no tan al final, sino al iniciar la tercera parte. Y ahora, las mujeres indígenas ocupan en el relato una doble posición, una por la pertenencia étnica y la otra por la condición de mujer. Así que en este cuadrito sinóptico muy pequeño, donde ya no alcancé a quitar esto, en la primera parte vamos a tener a ese narrador, que es la niña, homodiegético, y está la crítica a la clase social de los terratenientes, y luego está el narrador heterodiegético, que no solamente va a ser un narrador, van a ser varios, y esto le da una parte multifocal a la novela. Ahora, algunos críticos que casi siempre hablaron a favor de lo que nos aporta esta novela, como Francois Perús, cuando nos habla de que las voces narrativas diferenciadas, la forma como se reconstruye el pasado y luego la parte central se enfoca en las acciones, estos nos van a recrear atmósferas, sensaciones y vivencias. Y ahora, estas voces narrativas hacen que se distingan dos formas claras del relato con el pasado. Y ahora, esto que vimos, los personajes que ella tiene, los terratenientes, los indios y otros personajes, muchos de ellos femeninos, que van transitando de un espacio a otro, pero lo va haciendo de una forma que no lo sentimos cómo nos lleva. Y eso es la magia de la escritora, que dentro de la familia Argüello, este personaje del cual César y Zoraida serían los más importantes, a este patriarca, cuyo campo de acción va a transitar
en la novela dentro del espacio de la hacienda, dentro del espacio doméstico, social y laboral. Ahora, pero César, de todos modos, tiene un apego a su tierra, que no es solamente el valor material. Esto nos habla de que dentro de esta figura masculina no solamente era el imponerse, sino también tenía sus propias raíces y por eso quería conservar a las tierras y le tocaba ejercer ese don de mando y eso que le habían heredado sus padres. Y ahora Zoraida, quien posteriormente va perdiendo respeto por él, sobre todo en esa novela donde se habla del valor del hijo y no el valor de la niña, no el valor de la mujer. Al final de cuentas, lo dice en la parte final, cuando se muere el hijo, dice, ya no tiene por qué luchar César, porque ya su familia se ha terminado. Ahora, y voy a terminar hablando de los 3 epígrafes que ella quiere vincular, una con 2 pasajes del Popol Vuh, que ya había leído, y luego con una de Chilam Balam, de Chumayel, y luego de los anales de los cachiqueles, cuando va para la parte del cierre de la novela, un poco del desenlace y luego el cierre. Muy pronto comenzaron para ellos los presagios. Un animal llamado guardabarranca se quejó en la puerta del lugar de la abundancia. Moriréis, yo soy vuestro augurio. Entonces, esta novela que fue considerada por Somers muy importante dentro del ciclo de Chiapas y que aquí nada más lo menciono porque seguramente tenemos que revisar, si no los han leído, Heraclio Cepeda, El callado dolor de los auxilios de Ramón Rubín, Los hombres verdaderos, La culebra tapó al río de María Lombardo, obviamente El oficio de tinieblas de Rosario Castellanos, Mensulul de Heraclio, Ciudad Real de Rosario Castellanos, y Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas Torcasitas, que representan el mundo indígena y lo que pasaba en los altos de Chiapas, donde hay una mirada desde el sur hacia la Revolución Mexicana y una defensa de las políticas agrarias del cardenismo. Y creo que aquí con tantas, ya los mareé, pero vamos a concluir comentando que debemos leer varias veces Balún Canal. Realmente nos deleita y aparte que nos deleita, nos enseña. Y ahora espero sus comentarios. ¿Quién inicia, Ceci? Está en silencio. Sí, Gracias. ya. No, digo, sus acotaciones muy profundas y muy interesantes, doctor, la verdad. Creo que resumió gran parte, si no es que toda la novela, pero sí tiene usted mucha razón en lo que dice. Es una novela que hay que leer más de una vez, porque yo siento que es la historia de no solo de Comitán, sino de la historia que se vivió en Chiapas en general, la historia de las clases sociales muy marcadas, muy dolorosas. Se representa muy bien cómo los indígenas, cómo se sufre este proceso de transición para una mejor calidad de vida. Cuando empieza a llegar la educación y ya hay apertura poco a poco para que ellos tengan acceso a la educación. Y pues lo que bien dijo también Laura sobre la invisibilidad de las mujeres allí. Y yo me imagino si es su historia, su biografía, cómo logra ella llegar hasta donde llegó, porque realmente fue su proceso doloroso, ¿sí? Y aún así llegó hasta donde estuvo. Entonces es bien interesante también como analizar la lucha que ella llegó, hasta donde llegó con esa lucha, porque fue una lucha de género la que ella vivió, ya analizando su vida. Entonces todo lo representa tan bonito y pues obviamente toda esa parte poética en toda la novela que la hace tan particularmente bella. Gracias, maestro Ceci. Adelante, maestra Laura. Ahorita. Sí.
Pues esto que dice Ceci, fíjate Ceci, perdón, y me dirijo a ti específicamente, que pues yo estuve, la novela a mí me gusta mucho, ya la había leído, la volví a leer, pero me puse a ver muchas entrevistas de Rosario y estaba justamente esta parte de que también murió su hermano en realidad y que ella tenía que demostrar y hacer todo lo que él no había hecho o todo lo que ella suponía que él hubiera hecho si hubiera estado vivo. Entonces entra ahí como en un conflicto psicológico, ¿no? Porque tenía como cierto sentimiento de culpa la niña que había deseado que en algún momento el hermano desapareciera o algo le pasara y pum, en realidad se muere, se queda ahí con cierta culpa y bueno, ya dedica la vida a hacerse visible, ¿no? Ahí y creo que eso es importante. Y nosotros tenemos una amiga que en San Cristóbal, una señora ya muy grande, por cierto, que la conoció y decía que le llegaba a lavar la ropa al Instituto Nacional Higienista y siempre decía, bueno, es que me iba a ver a la niña Chayito, ¿no? Y siempre hablaba de la niña Chayito y le dijimos, bueno, ¿y quién es la niña Chayito? Pues, bueno, pues la niña Chayito era Rosario Castellanos, pero como nunca decía el apellido, solo decía la niña Chayito, me llamó mucho la atención porque decía que era muy, muy cariñosa y muy gentil con ella, ¿no? Justamente esta parte también de ser un puente entre lo latino y lo indígena, ¿no? Muchas gracias, Laurita. Francisco, antes de despedir la transmisión, ¿tienes algún comentario, amigo? De momento no. Gracias. Realmente, en el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste agradecemos a todos los que nos ven en las redes sociales el estar en estos círculos de lectura y también estaremos subiendo algunos resúmenes de 10 minutos, porque sabemos que estos sí son muy extensos, pero de repente querrán ver a Gilgamesh en 10 minutos, a la Ilíada, a la Odisea, y el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste pues hace un trabajo precisamente para que puedan acceder a esa información. Poeta Janet, ¿tienes algún comentario, Janet? Entonces, nos vemos en el próximo círculo de lectura. Un abrazo a todos.